Hola, estoy aquí para presentarles el estudio de mercado de mi propuesta literaria dirigida a las editoriales basadas en territorio español. Mi nombre es Valentín Hernández, nací en la ciudad de Maracaibo, ubicada al norte de Sudamérica, decorada por palmeras y el mar Caribe. Vivo actualmente en Francia, al este del país, en la frontera con Suiza, al pie de los Alpes y rodeada del mágico lago Le Mans. Soy educadora de profesión, tengo estudios en relaciones públicas, un máster en lenguas y cursos superiores en creación de empresas. Actualmente trabajo como profesora de español en un colegio de secundaria. Tengo mi norte marcado en proyectos literarios y escénicos para el 2021. Entrando en materia, voy a presentar este estudio de mercado para entender el panorama del género de la poesía en España, territorio de Europa donde se habla mi lengua materna y por donde quiero comenzar mi carrera literaria. El primer valor a estudiar es el creador u orador, por tanto comienzo por el perfil de la escritora, que en este caso soy yo. Como educadora, además de sentir el respeto por los procesos de enseñanza y aprendizaje, asumo la escritura como otra vocación en mi vida, donde puedo desarrollar mi expresión artística. Por tanto, propongo en mi obra la originalidad en cuanto a las temáticas, asumo el trabajo minucioso de desarrollar una calidad literaria, de innovar y sobre todo propiciar experiencias que realcen las emociones. Tengo un sueño profesional y es el de realizar todos mis trabajos en otras lenguas, por lo que considero el territorio de trabajo no por regiones, sino por el alcance del idioma a una audiencia que se clasifica de acuerdo a su generación. En cuanto a las temáticas, trabajo los temas de la tristeza, la alegría y la vida. Utilizando la autoficción, intento de crear escenarios originales. Mi fundamentación filosófica toca 4 aspectos: lo intelectual, lo emocional, lo creativo y lo material, dándole valor al hombre como universo, la inteligencia emocional como camino, la autonomía para autosanarse y la libertad como fuerza vital. Esto permite que puedo desarrollar el concepto de la finalidad como ser humano con las energías femeninas y masculinas en equilibrio, donde la prioridad es la evolución del universo, el crecimiento emocional humano y la oportunidad de hacer del silencio una voz para existir. Trabajo por la industria del entretenimiento. Pretendo darme toda por las artes escénicas y la literatura, así como crear caminos transversales de generosidad en lo social. En el detalle quiero que mi obra sea color y poesía, para así generar píldoras de optimismo, espiritualidad, confianza, crecimiento y vasija, que significa sustento y hogar. Ahora bien, del orador pasamos a la audiencia y en este caso estamos hablando de los lectores. Por tanto, vamos a ver los principales aspectos que le rodean para este estudio de mercado. En primer lugar, lo definimos y lo ubicamos en categorías de acuerdo al año de nacimiento. He elegido una paleta extensa para la audiencia, ya que mi temática puede abarcarlos, y pienso desarrollar campañas específicas para hablarles desde sus necesidades. Veamos cómo. Los definimos por su perfil. Se hace reconocimiento de qué les motiva. Se hace un paneo por los intereses generales entre todas las generaciones, puntualizando la audiencia en la época actual de los vínculos y las conexiones. Hacemos un estudio más detallado y específico de las necesidades de los lectores, de manera de poder adaptar la imagen y el lenguaje a la satisfacción particular de las generaciones. ¿Dónde están estos lectores físicamente? Hablamos de un público solvente, que es el inmediato, al que tenemos acceso, donde publicamos, en este caso que es España. Por tanto, tomamos una muestra mínima de la población total y a esto le aplicamos el porcentaje determinado por la Federación de Gremios de Editores
del 38% de la población que lee por placer. Asimismo, tenemos un público potencial de los diferentes países con poblaciones significativas de habla hispana. Finalmente, trabajo y proyecto lo que quiero ser para la audiencia desde los 4 centros, una escritora valiente, amorosa y determinada. El tercer rango a estudiar y presentar son los productos. En este caso es todo lo relacionado a lo que mi carrera literaria puede producir, como los libros, el CD y las presentaciones escénicas. Podemos así clasificar mis productos por género. Por tanto, aquí presento mis libros de poesía y aquí presento mis libros en narrativa al estilo de prosa poética. Esta es la imagen hasta el momento trabajada por expertos en el diseño y las comunicaciones para mis productos, tomando en cuenta los elementos expresivos, la colorimetría, entre otros aspectos. Por tanto, aquí podemos ver posibles portadas de los proyectos literarios. Es importante destacar que he realizado 23 cortometrajes o videopoemas y más de 50 videotrailers como material para utilizar en campañas de comunicación en el lanzamiento de mi carrera artística, con la esperanza de comenzar en el 2021 con todas las energías. Igualmente tengo un material masterizado de voz de 28 poemas listos para ser utilizados en plataformas digitales. Y por último consigo la poesía escénica como formato de presentación de mi obra, donde el escenario sea la fórmula para dar vida a los personajes que me circundan y darle voz a mis silencios. El cuarto rango de estudio es la gestión comunicacional. Veremos entonces las herramientas, analizaremos el contexto de mi obra, es decir, los libros que compiten con mi estilo y temática, así como el estudio estadístico de la audiencia para así determinar las acciones de comunicación. Entonces tenemos las herramientas. La primera herramienta es la marca personal. En una formación realizada con Ami Bondía, doctora en comunicaciones, aprendí a definir mi marca y cómo diferenciarme. Por tanto, puedo decir que soy poeta, educadora, apasionada en el arte de contar historias, valiente al cambiar la sensibilidad extrema por la fortaleza del amor. Todos los seres humanos son únicos, por tanto, cada cual tiene su valor diferencial, su misión, visión y valores específicos. Los temas que en general trabajo son el amor, la tristeza, la vida y el desarrollo de la conciencia, entre otros. Pasamos a otra herramienta de la gestión comunicacional, que es el estudio de la imagen del producto y su creador. Preparo la poesía escénica como estandarte de mi obra. Quiero promover un movimiento literario y teatral que integre la escenografía y la poesía. Es decir, la escena es la horma de la poesía para transmitir aún más emociones. Espacios donde tendremos conexiones, movimientos, música, color, vida y la generosa transversalidad de las artes. Con la intención de romper la barrera transgeneracional, implicarme en todos los procesos como poeta y artista, donde la imagen del producto sea la imagen del artista. Puedo garantizar mis ganas de aprender y enseñar, mi determinación y lo detallista que soy como garantía de éxito. Impregnando a mi obra literaria a través de la autoficción y la reflexión, momentos para sonreír o llorar, ambos válidos en la estabilidad de las emociones. Después de estudiar las herramientas en la gestión comunicacional, pasamos al segundo bloque imprescindible en este estudio, el cual gira en torno al estudio del análisis del contexto
es decir, el mundo editorial en cuanto a la competencia y a la audiencia. De allí que estudiamos el panorama editorial en España durante el periodo de 2020 en el género de la poesía. Comenzamos por investigar la plantilla de autores publicados este año en el género de la poesía por el grupo Planeta y Visor. Hasta el mes de octubre 2020, estos son los resultados. Determinando así que Planeta este año ha publicado en un 69% el género masculino, en un 69% de autores son españoles y el 31% pertenecen a la década del 80. En cuanto a Visor, el 67% de sus obras publicadas en el 2020 son autores masculinos, el 78% son españoles y el 39% de sus publicaciones son de autores nacidos antes de la década del 40. Aquí tenemos la plantilla de Random, determinando así que publican el 59% del género masculino, 56% de origen español y 30% de autores nacidos anterior a la década del 40. Le toca el turno a Valparaíso, 62% el género masculino, 57% de origen español y 24% autores nacidos en la década del 90. Para terminar, medimos a Mueve tu Lengua, consiguiendo así visualizar que el 70% de los autores son masculinos, el 100% de los autores son españoles y el 50% de las obras pertenecen a la generación del 80. En conclusión, hay dos tendencias de autores publicados, los nacidos antes del 40 y los nacidos en el 80, con un cercano porcentaje los autores del 90. Por tanto, los autores en su mayoría son hombres y son de origen español. Dentro del análisis de contexto del género de la poesía en España, es preciso detallar los competidores reales y los competidores potenciales, que sería lo que llamamos también competencia directa de mi producto, así como la competencia indirecta. Lo veremos por los autores de la misma generación. Yo he nacido en el 78, por tanto mis competidores reales en el mundo de la literatura en España son los siguientes. He tomado como referencia la lista de ventas del 2018, 2019 y 2020, así como el estudio de las plantillas de las diferentes editoriales con más ventas en el mercado español. Comparé sus obras publicadas. Aquí las carátulas de sus libros y las editoriales que les representan, haciendo un paneo en el detalle y las características tanto del autor como del libro. Podemos establecer puntos de referencia en la generación del 70, lo que me permitió estudiar sus estilos de escritura poética, visualizando así un panorama real de la lírica actual que desarrollan mis congéneres. Para terminar el estudio de la generación, investigué las temáticas y pude constatar un abanico de colores distintos, pero que guardan armonía y cierta hilaridad dentro de la generación del 70, pasando del amor a la cotidianidad y de la identidad a lo social. En cuanto a la generación del 80, otro de mis competidores reales, puesto que al nacer en 1978 soy una poeta transgeneracional, al nacer al final y casi comienzos de otra generación, en este caso la del 80. Aquí los autores, sus años de nacimiento y las editoriales que representan en sus últimas obras. Igualmente veremos la comparación de sus obras publicadas. Podemos ver un giro en la selección de la imagen de los autores de esta década.
Aquí el detalle del perfil de los autores y sus obras. Entre los perfiles de esta generación encontramos los autores que despegan del mundo digital y la música. En cuanto a los estilos, se destaca lo sencillo, directo y cotidiano. Por su parte, las temáticas giran en torno a la tristeza, el amor, las relaciones y la crítica social. Para terminar, damos una pequeña pasada por los competidores potenciales a mi obra. En este caso, la generación de los 90, la nueva generación de poetas vinculados al movimiento de las redes sociales, cuyo estilo y temática son propios de su tiempo, sumando un nuevo público al género de la poesía. Hablando de público, pasemos entonces a puntualizar la audiencia en España. El estudio de la audiencia nacional solvente en España, tenemos que los lectores potenciales tomados de una muestra mínima de la población total, calculamos el 38% de esa muestra que representan los lectores por placer y así conseguimos la cifra de 1.786.000 lectores potenciales en España, de los cuales podemos decir que se reparten en diferentes porcentajes de acuerdo a las generaciones. Pasando a la audiencia local, tomamos a Madrid como ciudad piloto, obteniendo una cifra de 140.600 lectores solventes cuyos parámetros comunes se reúnen de acuerdo al nivel de educación e intereses. El tercer gran bloque del estudio de la gestión comunicacional son las acciones a tomar para comunicar el producto. Comenzamos por un plan detallado de comunicación, importantísimo y clave para el éxito en la divulgación y la visibilidad en el mercado editorial. Tomamos protagonismo a través de las relaciones públicas para crear y optimizar vínculos y gestionar la reputación. Por tanto, se toman en cuenta las estrategias de conexión que van de un simple storytelling a los eventos networking y tour de medios, así como las alianzas estratégicas generadas por el branding. Para finalizar, es importante destacar que el escenario ideal para la gestión comunicacional será trabajar siempre en equipo con los profesionales de la materia. Sin embargo, como autor novel, puedo decir que mucho se puede hacer conociendo los canales y las herramientas con determinación y constancia. En cuanto a la gestión comercial, es importante estudiar la visibilidad y la viabilidad del mercado, aplicar campañas coherentes, tener la claridad del mercado potencial, en función de ello trabajar el producto y la fidelización de los lectores. Para finalizar este estudio de mercado, sentí necesario incluir el apartado de las alianzas, puesto que la corriente de los movimientos sociales y las nuevas generaciones caminan en el terreno de las conexiones y la transversalidad de las artes, el entretenimiento y la cultura. Las alianzas van a contribuir al desarrollo de nuestro proyecto y a la consolidación de la imagen. Por tanto, es imprescindible para la promoción del producto, en este caso nuestro libro, crear vínculos culturales, sociales y comerciales, compartir imagen, intercambio de productos, crear vínculos networking y la creación de proyectos filantrópicos. Para concluir, en este estudio de mercado podemos decir que el escritor debe tener un aporte diferencial para demarcarse de la competencia. Se selecciona la audiencia de acuerdo a las necesidades y los intereses comunes con el producto. En este caso de poesía escénica, seleccionamos a los nacidos entre el 2012 y 1946, con una audiencia potencial en España de 1.786.000 lectores. Y para finalizar, prever y definir la inversión humana y económica para la promoción y las conexiones claves que harán de nuestro libro un producto viable y exitoso.
Por tanto, al tener calidad literaria podemos marcar la diferencia, debemos crear las ganas, cautivar y seducir para ser un referente, crear contenido para estar presente en los medios, vibrar para trascender y madurar el producto para fidelizar al lector. Para refrescar las temáticas y los resultados obtenidos de este estudio, tenemos los perfiles de los lectores tipo por generación y los porcentajes de venta, así como las necesidades de cada grupo. Por otra parte, se definió la categoría del libro, la obra y el valor diferencial del autor. Se constató la importancia de la imagen y las estrategias de comunicación, así como el estudio detallado de una competencia real y potencial para tener la claridad del mercado actual. Sumamente importante el estudio del ámbito editorial para identificar los autores afines a mi estilo y temáticas, así como la demanda del mercado actual con el listado de los autores más vendidos en España en el 2020, según la Casa del Libro, que serían los referentes en este momento en el género de la poesía. Así obtenemos los porcentajes de las ventas hasta el momento de lo que va en el 2020 de autores publicados por generación y su demanda y de los lectores según la generación. Por otra parte, definimos el solucionador de mi libro que toca el ámbito del entretenimiento desde la lectura al arte escénico. Con este estudio pude puntualizar la competencia directa de acuerdo al estilo y las temáticas y determinar la viabilidad y la proyección de publicar en España. De allí que, de acuerdo a los porcentajes obtenidos del mundo editorial y su plantilla de autores, por pertenecer a la generación del 70, hay un nicho probable a conquistar. Por ser mujer, tengo el 30 y 40% de espacio disponible y por ser de otra nacionalidad, hay espacios abiertos. Por tanto, con la mayor de las expectativas, es necesario concluir puntualizando que soy Nobel en el medio literario, trabajo en función de producir libros que generen emociones. Todo el material está siendo corregido por una especialista literaria. Se ha traducido a 2 lenguas, italiano y francés, con proyección en el 2021 de traducir al inglés y portugués. Mi objetivo próximo es crear mi audiencia en redes sociales y generar visibilidad. Las limitaciones de género, edad y nacionalidad son oportunidades que me fortalecen. Existe un mercado potencial en España y estoy dispuesta a trabajar en equipo con la editorial para promocionar e impulsar mis libros. No quiero despedirme sin antes mencionar que este estudio de mercado lo he realizado gracias al curso online y presencial del método MAPEA, que he realizado de la mano de Roger Domingo, a quien agradezco por su implicación, honestidad y coherencia en cuanto a la preparación que se debe de tener antes de contactar una editorial para así tener un mejor panorama de la obra y la correspondencia con los catálogos de los editores. Finalmente, para terminar este estudio técnico de análisis de mercado, pasemos al ámbito artístico a través de mi propuesta literaria, por lo que quiero compartirles una muestra de mi obra para así cerrar y decirles gracias por su atención. Una danza infinita de movimientos radiales libertarios. Galopa y sostiene todos los miedos de la galaxia. Conquista el silencio de los ojos cerrados.
se amarra a las estrellas fugaces. El artista no es artista por talento imperfecto. El artista es artista por reparación verbal. 1, 2, 3. No son números finitos. 3, 2, 1. No son palabras inmortales. Cerebros domados por un chimpancé de turno. Cuerpos devorados por depredadores elegantes. Tristes políticos idiotas desangran mi espacio, consumen mi cuerpo, venden mi alma. Luché en la cárcel de ideas preestablecidas. Me perdí y no sabía quién era. Algo de mí drenó aceleradamente, lanzándome al vacío de una búsqueda eterna.